Listo. Entonces nada, esto es básicamente digamos, la hoja de ruta de la presentación. Lo que nos va a ayudar es simplemente como a mantener el hilo conductor de la presentación. Lo que les voy a hablar hoy es parte de un curso de administración de portafolio y uno de sus capítulos es precisamente la estructuración de la liquidez. Hay que empezar porque un portafolio, desde su inicio o cuando alguien, ya sea una institución o una persona natural, una fundación, una aseguradora, llega a donde un administrador de portafolios y le dice, oiga, le voy a entregar mis recursos para que usted los gestione, lo primero que se debe tener en cuenta es una declaración de política de inversión, o lo que se llama en administración de portafolios internacionalmente Investment Policy Statement. Es básicamente un documento en donde plasma cuáles son las necesidades del inversionista. Son 7 puntos principales que se deben tener en cuenta. Voy a pasar muy rápido por esto para entrar al detalle de, digamos, de los números. Primero, ¿cuál es el perfil de riesgo del inversionista? Si no es lo mismo que es una aseguradora, una fundación que maneja recursos con un objetivo muy específico, o simplemente una persona que tiene un excedente de liquidez y pues quiere maximizar su retorno. El retorno requerido, ¿sí? O el retorno que necesita esta persona para lograr sus objetivos financieros y de pronto no financieros. Horizonte de tiempo, entonces no es lo mismo un fondo de pensiones que tiene un horizonte de tiempo mayor incluso a 40 años, a una, no sé, una persona que quiere ahorrar para la universidad de sus hijos, que posiblemente el horizonte de inversión sea entre 6 y 10 años. El tema del horizonte de tiempo. Aspectos impositivos, bueno, un tema muy tirando lo legal, impuestos, como sé que estoy hablando con personas de diversos países de Latinoamérica, pues ese aspecto impositivo es muy diverso entre países, entonces pues no quiero puntualizar nada ahí. El tema de la liquidez lo tengo resaltado porque es el tema pues, que estamos tratando. Aspectos legales, lo mismo, cada jurisdicción tiene sus particularidades y circunstancias únicas, como por ejemplo que a uno inversionista le diga, oiga, administrame mi portafolio, mi riesgo es este, mi retorno es este, mi horizonte es este, etcétera, pero yo solo quiero que usted invierta en empresas que tengan proyectos responsables. Por ejemplo, yo no quiero invertir nada en tabacaleras, nada en industria de licores, o nada que tenga que ver con tala de árboles. Es un ejemplo de circunstancias únicas. Entrando ya en materia, digamos, el fondo de la presentación, lo que quiero mostrarles es, y con mucho gusto al final o le puedo enviar el archivo base a los organizadores para que lo repartan entre todos los participantes, es básicamente cómo gestionar la liquidez de un portafolio de tal forma que yo maximice mi retorno, ¿sí? O mejore el perfil de retorno, garantizando lo que les decía, las necesidades básicas de los inversionistas. Entonces, simplemente tenemos un ejemplo de portafolios pequeños, son portafolios de un par de millones de dólares. Es un producto muy en auge en estos años en América Latina, en donde una persona llega y le dice a la administradora, oiga, tengo este dinero que me entró por la venta de mi compañía, por favor gestione. Entonces, el ejemplo es muy claro. Hay 3 tipos de portafolio para los efectos que nos interesan hoy. El portafolio con requerimiento de liquidez bajo. Entonces, cuando les mencionaba, voy a volver al tema de la liquidez, mi inversionista me dice, oiga, yo mensualmente voy a necesitar X porcentaje del valor de mi portafolio porque tengo que pagar X, Y, Z requerimientos, ¿sí? O digamos es una fundación y mensualmente tiene que girar recursos a diferentes contratos que tenga. Entonces, es un portafolio con un requerimiento de liquidez bajo, ¿sí? Digamos que para efectos prácticos y exponer más fácilmente las ideas, un portafolio de requerimientos de liquidez bajo es un portafolio que mensualmente está requiriendo aproximadamente el 5% de su valor. Pues en el caso del portafolio A, que tiene un valor de 5.998.000 dólares, estimamos que es un proceso diferente, la medición del riesgo, en este caso lo vamos a tomar como dado, es el 5% que los clientes en promedio me van a decir mensualmente, oiga,
por favor, gíreme esos recursos. Teniendo yo esto en mente, tengo que garantizar que siempre que el cliente vaya a pedir dinero, yo lo pueda cumplir. Yo puedo garantizar eso, me puedo enfocar en diferentes temas, como por ejemplo, generar un alfa y temas un poco más especulativos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar es, pues básicamente, garantizar esa liquidez. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es el principio? Muchas veces, cuando una persona quiere que le administren un portafolio, llega ya con un portafolio armado, es decir, ya hay unas inversiones en su posición y simplemente transfiere el mandato para que la sociedad la administre. Sin embargo, ese portafolio que el cliente trae no siempre ya está optimizado o acorde a las necesidades. Entonces, lo que tiene que hacer el administrador es evaluar esas necesidades de liquidez y, digamos que reorganizar ese portafolio o reestructurar ese portafolio de tal forma que se cumplan todos los requerimientos. Entonces tenemos un portafolio supremamente simple. Cuando hablamos de un portafolio promedio de una persona natural que lleva los recursos, hay limitaciones en términos de liquidez. Primero, que los títulos, en el caso de renta fija, no tienen muy buena liquidez en montos pequeños. Normalmente se transan en múltiplos de $500,000. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando ahora lo vamos a ver en términos de dólares, pues digamos que para estandarizar el tema de la moneda, dado que tenemos participantes de diversos países, entonces solo se transan pues de manera líquida en nominales múltiplos de $500,000. La razón por la cual un portafolio de 6 millones de dólares no puede estar compuesto o no debería estar compuesto por 50 inversiones, cada una de $100,000. ¿Por qué? Porque si yo compro un bono con $100,000 de valor nominal, va a tener una poca liquidez en el mercado, ¿sí? Va a ser muy difícil venderlo, o si lo vendo, seguramente me van a castigar mucho el valor de mercado y pues eso va a afectar mucho mi rentabilidad. Entonces, aquí básicamente tenemos un portafolio con un requerimiento de liquidez muy bajo. Ese portafolio tiene un rendimiento esperado de 3.98%, ¿sí? Una tasa anualizada. Entonces a mí me entregan ese portafolio y yo lo primero que tengo que garantizarles es que cuando el cliente vaya y me diga, oiga, necesito el dinero, yo voy a ser capaz de siempre cumplirle con esa necesidad. Entonces estamos parados el 1 de abril de 2014. Entonces básicamente, ¿cuál es un principio de administración de la liquidez? Yo poder trabajar cómodamente. Sí, no, digamos que no enfrentarme al estrés de un día, tener que mirar a ver qué papel o qué título liquido, qué título vendo en el mercado, al precio que sea, porque inmediatamente voy a empezar a reducir rentabilidad. Entonces, desde la estructuración, yo debo garantizar, por lo menos, que yo pueda estar tranquilo como administrador durante los próximos 3 meses. ¿Sí? Yo tengo estimado que al mes me van a pedir un 5% del valor. Entonces, ¿qué? Inicialmente, este portafolio, ¿qué análisis se le puede hacer? Durante todo el mes de abril, yo sé que me pueden requerir el 5%. Es decir, si hacemos un cálculo del 5% del valor de este portafolio, que es cercano a $6 millones, voy a tener que mi cliente puede solicitarme hasta $300,000 durante el mes de abril. Entonces, ¿qué pasa? En todos los portafolios, yo tengo un depósito a la vista. ¿Sí? Un depósito a la vista es simplemente una cuenta de ahorro o un fondo mutuo de inversión que me da la liquidez cada vez que yo quiero. No tengo que tener un pacto de permanencia ni nada por ese estilo. Entonces, tenemos que el portafolio tiene $850,000 líquidos a la vista. ¿Sí? Entonces, el primer análisis es, oiga, es mucho más de lo que de verdad se necesita. Entonces, empezamos concluyendo que el portafolio tiene más liquidez de la que necesita, lo cual también es malo, porque implica que hay recursos que están invertidos a tasas menores de lo que podrían estar. Aquí lo único que me debe preocupar es pues garantizar la liquidez. Si ya lo logro, pues enfóquese en incrementar el retorno esperado del portafolio.
Actualmente, como les dije, el retorno esperado es 3.98. Entonces aquí hay unos recursos subutilizados. Hay una liquidez excesiva. Estos 850.000 dólares fácilmente podrían ser 300.000. ¿Para qué? Para garantizar el requerimiento del mes de abril. Pues basándonos en el principio de, oiga, quiero trabajar 3 meses tranquilos, sin dolores de cabeza. Digo, oiga, esa liquidez me alcanza casi para 3 meses. Por lo tanto, es liquidez excesiva que yo debería reasignar a diferentes inversiones. Ese es el primer principio. Oiga, garanticemos 3 meses de estar tranquilos. ¿Cómo puedo yo realocar o hacer una reasignación de inversiones para este portafolio? Entonces empezamos a hacer un poco de ingeniería de portafolios. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Pues uno está en abril. Si ustedes ven, además de que tengo 850.000 millones, tengo una inversión que se me va a vencer el mes de abril. Entonces, al final del mes voy a tener un exceso de liquidez muy grande. Entonces, lo primero que voy a hacer en el portafolio es, oiga, es un portafolio, si bien es cierto, de corto plazo, me voy a ir un mes posterior, voy a garantizar la liquidez de mayo. Entonces, es un título con una calificación crediticia llamada, es un banco. Aquí la diferenciación del emisor es porque un banco tiene una mejor liquidez que un título de sector real o de una empresa industrial. Y listo, ¿qué fue lo que hice? Pues correr un poco el vencimiento o el primer vencimiento, el vencimiento más cercano que tiene mi portafolio. Lo corrí un mes. ¿Qué gano corriéndolo un mes? Una tira un poco más alta, ligeramente más alta. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a incrementar el retorno esperado de mi portafolio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me di cuenta que la liquidez es excesiva y yo puedo hacer un mejor uso de esos recursos. Perfecto, entonces me corrí un mes. ¿Qué hago con esto? Pues fácil, garantizo la liquidez del mes de mayo. Entonces ya estoy logrando 2 meses en los que puedo estar tranquilo. Se pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasa si el cliente me hace el requerimiento no el 25 que se vence, sino el 10 de mayo? ¿Sí? Entonces, qué voy a hacer yo para poderle cumplir? Bueno, entonces, el segundo principio o segunda clave muy importante en la estructuración. Siempre debo tener, digamos que siempre, hasta ahora, lo que yo he observado en todos los países, existe un mercado de deuda pública supremamente líquido, ¿sí? Entonces, en el caso de Colombia son los títulos P. Son títulos que, incluso si son a 10 años, tienen una liquidez muy grande. Entonces, siempre la liquidez del portafolio puede estar respaldada por un título de este. Voy a revisar lo que nos están escribiendo. La PIR se encuentra efectiva. Espero que la intermitencia del audio ya se haya resuelto. Listo. Exactamente. Este tipo de inversiones están enfocados a inversionistas institucionales. Muy bien. O a empresas con excedentes de liquidez. Es totalmente cierto, aunque por el tamaño del portafolio algunos institucionales no le caben o no caben entre los clientes de este producto. Lo que les decía, tal vez fundaciones, tal vez fondos orientados a, por ejemplo, las universidades manejan mucho este tipo de inversiones. Y sí, personas pues con excedentes líquidos muy grandes. Listo. Entonces, listo, aclaré el tema de la tasa, de que está en efectivo anual. Entonces, listo, ¿qué va a pasar? Bueno, ya lo que hice es hacer una especie de pick-up de la tasa, corrí un poco el plazo de inversión, ahí gané algo de rentabilidad. Y les estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa si no me hacen el retiro el 25 de mayo, sino el 10 de mayo? Entonces, lo que les decía, perfectamente, los títulos de la nación, ¿sí? Los títulos emitidos por el gobierno nacional para financiar sus presupuestos, normalmente en todos los mercados tienen una alta liquidez. Todos seguramente han oído hablar de los tesoros norteamericanos. Entonces, es el caso de Colombia y, según me cuentan, también es el caso de muchos mercados como Perú, México, Argentina, etc. Entonces, esos títulos son muy fáciles
de utilizar en operaciones de liquidez, como por ejemplo operaciones repo. ¿Sí? La operación repo es básicamente una operación en donde yo entrego ese título en garantía, ¿sí? ese título emitido por la nación. Alguna persona interesada en darme liquidez me lo compra, pero se genera un pacto de reventa. Entonces yo le digo, oiga, por favor deme liquidez durante 5 días, cómpreme el título y en 5 días me lo vuelve a vender, yo se lo recompro. ¿Qué hago mientras tanto? Pues que utilizo la liquidez para lo que lo necesito. Entonces, si el 10 de mayo me dicen, oiga, por favor, páseme $300,000, ¿qué puedo hacer yo? Coger los test, hacer un repo el día 10 y lo hago a 15 días. En 15 días, cuando yo tenga que volver a comprar el test, ¿con qué plata lo voy a hacer? Pues con la plata que me va a entrar cuando se venza el título AA más bancario. ¿Sí? Con esa plata que me entra cuando se vence el título, yo voy a recomprar el test. Entonces no le estoy vendiendo, el test sigue respaldando la liquidez de mi portafolio. Entonces, segundo principio, siempre tengo que tener un título del gobierno que respalde la liquidez en todos los planos. Entonces, en este caso, estoy bien, garanticé la liquidez del mes de mayo. Entonces, ¿qué otros cambios puedo hacer? En el portafolio original teníamos vencimiento en abril, que nos dimos cuenta que era innecesario, y un vencimiento en julio. Sin embargo, sigo teniendo descubierta la liquidez del mes de junio, que ya sería mi tercer mes. Entonces, lo que se hace acá es buscar un vencimiento en el mes de junio. Listo. ¿Por qué digamos que elegimos un título AA, una calificación un poco menor? Bueno, aquí básicamente es para aprovechar que de pronto el mercado le da una buena prima en tasa al riesgo de crédito expresado en esta calificación, le da una prima en tasa. Entonces yo puedo adquirir una tasa un poco... aquí me enviaron una solicitud. Ok, listo, ya entendí. Voy a escoger otro color, que supongo que es por acá. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El AA más me va a dar una tasa un poco mayor. Realmente yo no me estoy exponiendo más de lo debido al riesgo de crédito, puesto que un título con una calificación baja, pero que tiene muy pocos días al vencimiento, contiene un riesgo de crédito aceptable. Y de todas formas, estoy dentro del grado de inversión. Si es un título que, pues digamos que tiene una probabilidad un poco más alta de hacer default que un AA más, pero seguramente es una empresa del sector real que tiene un vencimiento en 3 meses. Entonces, de aquí a 3 meses, es muy difícil que, pues, que una empresa que hoy día está bien entre a la quiebra. Entonces, yo aprovecho eso. Aprovecho que a muchos participantes del mercado no les gusta el título AA más y les cobro o les compro a una tasa un poco mejor. ¿Para qué? Sigo orientado en garantizar liquidez, pero mejorar la tasa de rendimiento del portafolio. Listo, perfecto. Listo, ¿qué más le hice a este portafolio? Ya tengo los 3 meses de liquidez garantizados. ¿Sí? Básicamente ya yo puedo estar tranquilo durante 3 meses. Bueno, ¿qué va a pasar al final de los 3 meses? No, por allá en junio, a finales de junio, no voy a tener que hacer el mismo ejercicio. Lo ideal es hacer este ejercicio cada mes. Entonces, cuando yo esté en mayo, pues seguramente voy a tratar de gestionar mi portafolio para que la liquidez esté garantizada hasta julio. ¿Sí? Entonces, el ejercicio es decir, yo tengo que garantizar los próximos 3 meses corridos. ¿Qué pasa si de hoy a un mes el mercado se pone muy difícil y yo no puedo estructurar mi portafolio, digamos, de forma rápida? Pues yo ya garanticé 3 meses, me puedo dar el lujo, o sea, tengo un margen, digamos, de maniobra un poco más largo en caso de que el mercado se ponga difícil. Por eso es que los 3 meses son un periodo, digamos que adecuado. Durante 3 meses yo puedo pasar a experimentar un apretón de liquidez del mercado, pero pues como estoy haciendo un análisis prospectivo, pues ya me estoy anticipando y estoy evitándome como administrador de portafolio momentos de mucho estrés. Listo, ya garanticé los 3 primeros meses. Ahora básicamente lo que les puedo decir es, ahora sí pueden entrar a jugar un tema
de estrategia táctica. Ahora sí puedo irme a títulos con un plazo mayor. De todas formas, la liquidez de ahí en adelante sigue estando garantizada por estos test del gobierno nacional. Y aquí yo empiezo a jugar con calificaciones, cuidando un poco que de pronto no irme a papeles diferentes a AAA o AA más, a más de año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque normalmente estos portafolios son de carácter conservador o moderado, rara vez son muy agresivos. Entonces yo tengo que cuidar un poco el riesgo de crédito del portafolio. Además, pues mira, no, pues obviamente voy a subir la TIR porque estoy aumentando mucho el riesgo de crédito. Pues no, realmente lo que quiero no es aumentar mucho el riesgo de crédito. Sigo teniendo papeles AAA de mayo de 2015, aproximadamente un año y un mes, un año y 2 meses. Un AA más de banco también de mayo del 15. Y mis test que lo que hacen es darme un poco más de tasa de interés con una liquidez muy buena. Básicamente estos test están soportándome todos los niveles de liquidez a medida que pasa el tiempo. Entonces, digamos que para puntualizar, yo tengo que, si el cliente me dice, oiga, quiéreme toda la liquidez que pueda mañana mismo, yo le podría decir tranquilamente que tengo papeles muy líquidos, un banco AAA, un test y la liquidez. Entonces yo le puedo decir, mire, sin ningún problema, sin generarle ningún traumatismo en su rentabilidad, mañana mismo yo le puedo entregar aproximadamente el 40% del valor de su portafolio. Lo cual es extremadamente bueno porque la necesidad del cliente es solamente del 5%. ¿Sí? Listo, ¿qué logramos? Pues logramos un pick-up importante. ¿Sí? Logramos que la TIR del portafolio aumentara del 3.98 al 4.23. Ustedes me dirán, algunos si se dieron cuenta, dirán, claro, obviamente, porque si usted aumentó el riesgo de liquidez, antes tenía el plazo promedio en 193 y ahora tiene el plazo promedio en 309. Entonces, ahora usted tiene más riesgo de mercado. Lo que hizo fue un cambio de riesgo de liquidez por riesgo de mercado. La respuesta a esto es, bueno, un portafolio inicial con una duración de 193 días es muy bajo. Digamos, si ustedes como administradores le cobran a alguien por administrar un portafolio con una duración de un poco más de 6 meses, realmente no se justifica, no es, digamos que no es, sí, no es justificable la gestión. Es un portafolio que es, pues el cliente perfectamente podría ir a un banco y solicitar un depósito a término a 6 meses. Un portafolio un poco más gestionable con una duración y todavía menor a un año. Recuerden que pues les dije que estos portafolios eran principalmente conservadores y moderados. Un portafolio menor a un año es un portafolio con un riesgo de mercado muy bajo, realmente muy bajo. Si yo les hablo de condiciones reales, por ejemplo, en Colombia es muy difícil encontrar un portafolio con una duración de menos de un año por debajo del 4, o por encima del 4,5%. Es un portafolio con riesgo de mercado supremamente bajo, 309 días, una duración muy corta para un portafolio. Entonces lo que estoy logrando es, mire, el cliente me entregó un portafolio que rentaba el 3,98. Actualmente yo le podría entregar un reporte donde le puedo decir que la rentabilidad esperada es del 4,23. Listo, entonces la prima, listo. Una aclaración con respecto a la prima de la tasa, exactamente. Entonces, precisamente si yo quiero comprar un título AA más, pues yo lo puedo comprar a una tasa más grande, quiere decir que la persona que me lo vende, me lo va a vender más barato. Yo le puedo decir, oiga, pero esa vaina es AA más, eh, pues deme una tasa mejor, deme un rendimiento mejor, reconózcame ese riesgo de crédito adicional que tiene, y el mercado normalmente reconoce e incorpora eso en las tasas. Listo. Tenemos a mayor riesgo de mercado, se esperaría mayor liquidez. Listo. Algo muy interesante de la gestión de portafolios es que yo puedo hacer un trade-off entre riesgos. Si se han notado bien, yo estoy, claro, mi objetivo ¿cuál es? Disminuir el riesgo de liquidez. Con este portafolio A, el riesgo de liquidez era muy bajo. ¿Por qué? Porque el portafolio tenía liquidez excesiva. Entonces, de alguna forma lo que estoy haciendo es aumentando el riesgo de liquidez.
sin que eso signifique que el portafolio no pueda cumplir los objetivos del inversionista. Entonces, realmente yo puedo hacer un intercambio. La pregunta que me hacía es si mayor riesgo de mercado implica mayor liquidez, no necesariamente. Por ejemplo, en este caso, este título del gobierno nacional tiene más riesgo de mercado porque es más largo. Incluso yo puedo encontrar títulos del gobierno nacional del 2025, incluso 2028. Este título tiene mucho riesgo de mercado, pero tiene poco riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque si yo salgo a venderlo al mercado, inmediatamente me va a demorar menos de un minuto. Normalmente hay pantallas transaccionales que me dejan transar estos instrumentos. En menos de un minuto lo voy a tener vendido al precio de mercado actual. ¿Sí? Si por el contrario esto no fuera emitido por el gobierno nacional, sino fuera una empresa del sector real, AA más, a 2025, tiene tanto riesgo de mercado, mucho riesgo de mercado y mucho riesgo de liquidez. Entonces, lo interesante de la gestión de portafolios es que yo puedo hacer una gestión total de riesgo. ¿Quiero más riesgo de mercado? Listo. Pero quiero menos riesgo de liquidez, lo puedo hacer. O quiero menos riesgo de liquidez y más riesgo de crédito, bien lo puedo hacer. Entonces, lo que se puede tener claro es, oiga, yo puedo incrementar la TIR del portafolio de cualquiera de las tres formas, aumentando riesgo de liquidez, aumentando riesgo de mercado o aumentando riesgo de crédito. Lo que no quiero hacer ahora es aumentar el riesgo de liquidez, o por lo menos garantizar la cantidad de riesgo necesaria para que mi cliente esté contento y siempre tenga la plata a su disposición. Listo. El segundo portafolio, a diferencia del primero, es un portafolio con un requerimiento de liquidez medio. ¿Qué puede ser un requerimiento de liquidez medio? Un portafolio que mensualmente me puede exigir hasta el 12%, hasta el 12% del portafolio total. Listo, perfecto. Me hablan del tema de la duración, exactamente. Aquí estamos hablando de títulos de renta fija bullet, es decir, muy tradicionales, en donde, pues, si yo estuviera calculando la duración en día, sería directamente proporcional al plazo promedio. Entonces, todo lo que les he estado hablando perfectamente aplica si convertimos ese plazo promedio en duración de Macaulay o incluso en duración modificada. Aclarando que si les hablo de duración modificada, ya estoy hablando puntualmente de riesgo de mercado y una medida de sensibilidad de riesgo de mercado. Rentabilidad de un portafolio de 1% efectivo mensual. Bueno, 1% efectivo mensual es un portafolio de una rentabilidad muy alta, pero pues ahorita les puedo aclarar un poco para portafolios de renta fija. ¿Cómo se compararía? Perfecto, liquidez media y a diferencia del primero, aquí me encuentro con que la liquidez es insuficiente. ¿Por qué? Porque el primer vencimiento ocurre en septiembre. ¿Sí? Bueno, realmente ocurre en julio, pero incumple el principio de los 3 meses. Entonces, hasta julio, entonces yo puedo tener dolores de cabeza desde hoy hasta julio, ¿sí? De pronto, los títulos del gobierno de la nación que tengo me pueden ayudar un poco a reducir como ese estrés de no cumplir la liquidez. Sin embargo, no es suficiente. Si ustedes ven, este portafolio me puede requerir hasta un 18%, hasta 1.200.000 dólares mensualmente. Probablemente los títulos del gobierno y mi liquidez puedan lograr que yo esté tranquilo en abril. Pero ya en mayo esto se puede haber agotado. Por lo tanto, yo debo hacerle un cambio a este portafolio. Este tiene un retorno del 4,02%, un poquito más que el primero. Y cuando yo le hago una reestructuración, ustedes van a tener el archivo por si quieren revisar el detalle de qué cambios se empiezan a hacer, pues dado que ya se empieza a agotar el tiempo. Con la reestructuración yo reduzco riesgo de liquidez y aumento el retorno esperado del portafolio. ¿Sí? Entonces, de igual forma me dirán, claro, aumentó la duración, pero sigue siendo un portafolio con riesgo de mercado bajo. Entonces, ¿qué se hizo acá? Bueno, básicamente, la suma de los 2 meses que quería garantizar están, por un lado, soportados por títulos del gobierno. ¿Sí? Miren que aquí no tenemos vencimiento ni en abril ni en mayo.
pero lo que sí tenemos es más títulos líquidos, ¿sí? Más títulos muy líquidos con una tasa comparativamente aceptable, que me van a ayudar a subir este retorno promedio. Entonces, con estos títulos yo puedo estar tranquilo, pero más la liquidez que aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque si se fijan, vendimos inversiones muy altas, digamos que tenían un monto muy alto, con vencimiento en julio y en septiembre, ¿sí? Digamos, no justificaba tener concentraciones con una duración tan poca, ¿sí? Cuando realmente no me estaban ayudando a garantizar liquidez. Entonces, ¿qué hice? Disminuí el riesgo de crédito, me fui un poco más a títulos, a títulos test, tenía antes 500, a títulos del gobierno tenía 500.000, tripliqué esa posición, ¿sí? No aumenté el riesgo de crédito, aumenté un poco duración y garanticé un poco la liquidez. Disminuí posiciones cortas en calificaciones bajas, ¿sí? Las disminuí. Entonces ahí lo que hice fue, de paso, reducir riesgo de crédito. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que básicamente estoy cubriendo con estas dos, abril y mayo, y en junio ya empiezo a garantizarlo vía flujos, ¿sí? Digamos, eso ya es un flujo de caja que me va a dejar tranquilo durante esos 3 meses. Ya habiendo hecho eso, yo lo que puedo hacer es reasignar buscando aumentar la TIR, ¿sí? Entonces lo que les digo, una vez garantizo los 3 meses, pues yo, digamos que hay un gran universo de posibilidades en donde puedo lograr una rentabilidad pues mejor que la que tenía antes, con menos riesgo de liquidez. Hay algo importante y es el portafolio de requerimiento de liquidez bajo. Listo. Entonces me hacen una pregunta de riesgo de crédito. Cuando hablo de riesgo de crédito es la probabilidad que la persona que emitió o la empresa que emitió el título no pague, ¿sí? Entonces yo puedo decir, oiga, yo tengo en junio 500.000 millones, se vence y el emisor está obligado a pagar. Pero ¿qué pasa si el emisor se quiebra? Pues no me paga y punto, ¿sí? Entonces yo digo, listo, yo estoy tranquilo porque en junio voy a recibir estos 500.000. Pero si el emisor fuera una calificación, por ejemplo, D o triple C, yo digo, bueno, sí, yo espero que me los pague, pero hay una alta probabilidad de que esos 500.000, sencillamente él se declare quiebra y me diga, oiga, no hay plata, ¿sí? Y punto. Ese es el riesgo de crédito. Sin embargo, lo que les decía hace un momento, son títulos muy cortos. Riesgo de insolvencia, sí, la insolvencia puede ser una causa de un evento de default, exactamente. También puede ser iliquidez, sí, él dice, oiga, no tengo plata este mes, si quiere, no sé, pues se lo puedo pagar el mes siguiente, pero obviamente me va a afectar porque yo cuento con esa liquidez para garantizar la estructura del portafolio. Entonces, muy bien. ¿Qué logré? Un portafolio con requerimiento de liquidez bajo tiene un retorno casi igual a un portafolio con retorno de liquidez medio. O sea, básicamente este portafolio con retorno de liquidez medio está muy, pues digamos, comparativamente con el primero está muy bien. Solo tiene 2 puntos básicos de diferencia y es más líquido, ¿sí? O sea, el inversionista del portafolio B, digamos que puede exigirme más liquidez mensualmente. Y a cambio de exigirme más liquidez, solamente está sacrificando 2 puntos básicos, ¿sí? Entonces, digamos que es parte del mensaje que se quiere transmitir. Yo puedo lograr, oiga, señor, por ejemplo, este portafolio lo administra mi competencia y yo le puedo decir al mismo cliente, oiga, no, yo le puedo hacer rentar el portafolio un poquitico menos, pero usted puede contar con más liquidez mensual si eso es lo que necesita, ¿sí? Entonces, bajo estos términos, este portafolio está mejor estructurado porque el inversionista puede disponer de más dinero a una tasa de rentabilidad prácticamente igual que la de este portafolio. ¿Listo? Y por último, ya un portafolio con un requerimiento de liquidez muy alto. ¿Sí? Un 20% al mes es supremamente alto. Es un riesgo de liquidez muy grande que debo asegurarme que se pueda gestionar. El portafolio C. Inicialmente es un portafolio que renta o tiene una rentabilidad esperada del 4,
es un poco, o digamos, casualmente, tiene el mismo plazo que el B. Y lo que tengo que buscar es lo mismo. Entonces, primera regla, dormir tranquilo los primeros 3 meses. ¿Con esto actualmente lo estoy logrando? No. Además, la liquidez inicial está muy bajita, supremamente baja. Esta liquidez no me alcanza para un mes, tampoco me alcanza los títulos líquidos más esa liquidez. Definitivamente necesito una estructuración grande. ¿Qué logré cuando, pues, al hacer esa estructuración? Bueno, básicamente fue similar a la del segundo. Me acorto en duración, al principio garantizo junio. ¿Qué me está garantizando mayo? Pues miren que en este caso utilicé 2 instrumentos del gobierno nacional. ¿Para qué? Bueno, el más largo, para darle un poco mayor, para darle un poco más de al portafolio. ¿Sí? Listo, perfecto, ya les hago la comparación con el tema de acciones. Claro, me fui un poco más largo, marzo de 2016, casi 2 años. ¿Para qué? Pues para tener un poco más de tiro del portafolio, porque pues, finalmente ese es mi objetivo. Tengo un título del gobierno de septiembre de 2015, entonces básicamente aquí estoy logrando tener o pues estar tranquilo durante abril y mayo. Tengo además un soporte adicional del mes de mayo, ¿sí? Este título se vence, son 1.000 millones que entran digamos que a ayudarme en 2 meses cuando posiblemente haya un retiro de más de 2 millones de dólares, de casi 2 millones de dólares. Y de ahí para adelante tengo sector real, un riesgo de crédito moderado, con vencimiento en junio. Si ustedes ven, es un monto que se acerca al 20% de requerimiento del portafolio, que en este caso sería 1.200.000 dólares. Esto más que cumple con ese requisito. Y de ahí en adelante, lo que les decía, yo me encargo es de aumentar la TIR del portafolio sin excederme en riesgo de crédito y sin excederme en riesgo de mercado. Entonces, pues el detalle de cada cambio lo pueden ver cuando les envíen el archivo. La calificación de riesgos. Digamos, las calificaciones van desde AAA hasta D, ¿sí? Entonces, entre menor calificación, mayor riesgo de crédito, si estamos hablando de crédito, ¿sí? Entonces, AAA, un activo calificación AAA es la mejor calificación. Quiere decir que el riesgo de que haya un default o el riesgo de que no me pague es mínimo. Si es mínimo, pues es muy bajo. Y pues ya nos pasamos a AA más, AA menos, triple B más, triple B menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es básicamente eso. Y nos mantenemos en títulos básicamente A. El grupo A, bueno, de hecho, desde triple B menos en adelante, es decir, triple B menos, triple B más y todo el grupo A son considerados activos con riesgo de inversión, ¿sí? Con grado de inversión, es decir, internacionalmente, pues, digamos, se recomienda invertir de W más hacia abajo, es decir, W menos, triple C más y de ahí para abajo, se denominan grado de especulación, ¿sí? Es decir, con una probabilidad importante de default. Entonces, se supone que esto ya para inversión mucho más avanzados, mucho más especulativos, mucho más arriesgados, pues que de pronto no son papeles adecuados para este tipo de portafolios. ¿Dónde podemos encontrar bibliografía que describa las calificaciones? Existen 3 calificadores de riesgos importantes internacionalmente. Tenemos Fitch Ratings, entonces, pues aquí básicamente si quieren, les puedo escribir los nombres. Esas son las principales, Fitch Ratings y Moody's. Las páginas son supremamente completas y digamos que hay partes en donde detallan cada calificación, qué significa. Ahí pueden profundizar y pueden encontrar, es público, ¿no? Ustedes pueden consultar cualquier instrumento, qué calificación
puede llegar a tener. Standard & Poor's es la otra. SIP es la misma que construye índices bursátiles a nivel mundial. ¿Sí? Standard & Poor's es la tercera más importante. Entonces, pues digamos, para puntualizar, ¿qué es lo importante acá? Oiga, yo puedo garantizarle los requerimientos de liquidez a mi cliente y a partir de ahí puedo hacer todo lo que quiera. Por ejemplo, digamos que es posible que en una sesión posterior podamos hablar de, siendo los títulos del gobierno un activo muy líquido, cómo puedo yo hacer trading pues para obtener un alfa a estos portafolios. Si yo dejo este portafolio quieto, pues me va a rentar cerca del 4.23, pero si yo empiezo a mover los títulos del gobierno utilizando herramientas tácticas como el análisis técnico, análisis fundamental, todo tipo de estrategias para maximizar el valor de inversión de las inversiones, yo puedo lograr que al final del año la rentabilidad del portafolio sea mayor al 4.23. De hecho, eso es lo que se hace. Darle un valor agregado al cliente con una estrategia activa que de pronto al final del año yo le pueda decir, oiga, su retorno esperado era 4.23 y logramos un retorno incluso mayor. Entonces, pues digamos, con esto finalizamos la parte, pues todo el core de la presentación. He respondido algunas preguntas ahí sobre la marcha, pero pues quedo a la espera de que me hagan preguntas adicionales. Como les dije, van a tener acceso al archivo. Y bueno, no, pues les agradezco la atención. Espero no ser la primera vez que les hable de estos temas. Este tema, como les digo, es parte de un macro tema que es administración de portafolios y estamos trabajando en desarrollar una plataforma mucho más interactiva, cosa que pues se pueda poner en práctica, obviamente, pues estas cosas, porque pues la práctica es lo que hace que finalmente la gestión del portafolio sea muy eficiente. Sobre el camino surgen muchos problemas, como la liquidez, el riesgo de mercado. Entonces, si digamos las tasas se suben mucho, pues yo a veces voy a pensarlo dos veces si tengo que vender los títulos del gobierno. A veces un trader por temas psicológicos tiende a pensar que es mejor esperar a que otra vez los títulos vuelvan a subir de precio antes de liquidarlos, ¿sí? Entonces es básicamente ese tema, pues que ya obviamente en sesiones posteriores con otros conferencistas van a profundizar en temas de finanzas conductuales y temas psicológicos. Entonces, pues bueno, nada, no sé, de pronto aquí están algunas preguntas. Y pues el tema de riesgo de liquidez en un portafolio de acciones para no ceder rentabilidad. Listo, eso es supremamente importante. Con las acciones sucede lo mismo. Con las acciones es un poco más de tema, oiga, ¿cómo no afecta la rentabilidad de un portafolio muy fuerte en caso de que tenga que liquidar acciones? Bueno, aquí la estrategia para acciones sería la siguiente. Si a mí me gusta una acción muy líquida, mi portafolio no puede estar concentrado solo en esa acción. ¿Sí? Esa es la recomendación. Si yo estoy enamorado de una acción que transa una vez a la semana, digamos que puedo invertir en ella, pero tengo que compensar ese riesgo con una acción muy líquida. Si digamos que no quiero meterle ruido al portafolio con una acción muy volátil, pues debería conseguirme una acción muy líquida y no muy volátil, es decir, una acción con un beta muy bajito, ¿sí? Una acción, digamos que defensiva. Pero definitivamente si me gustan mucho las acciones ilíquidas, yo no podría ofrecerle a mi cliente un portafolio con una alta disponibilidad de liquidez. Listo, la teoría de portafolio de Markowitz me dice a mí que yo puedo diversificar el riesgo de mercado. Lo que quise transmitirles hoy es que yo puedo diversificar, además del riesgo de mercado, diversificar el riesgo de crédito y optimizar también el riesgo de liquidez. Markowitz nunca me habla de optimizar la liquidez del portafolio, ¿sí? Markowitz siempre asume pues, que todos los activos son muy líquidos y que yo nunca voy a tener problemas de liquidez. Ahora estamos hablando de un producto pues digamos, aterrizado a la vida real, que tiene requerimientos de liquidez, donde un cliente sorpresivamente me puede decir,
venga mi plata y yo debo estar en la capacidad de cumplirlo. Entonces, está muy bien aplicar Markowitz, pero también tener en mente los 6 grandes puntos de los que les hablé ya al principio. Entonces, retorno y riesgo son los 2 primeros, pero hay uno adicional que es la liquidez, pues que es lo que les estoy hablando el día de hoy. La administración, listo, la administración de un portafolio de este estilo oscila entre el 0.5% y el 1%, ¿sí? Pues eso es anual sobre los activos administrados. Entonces, un portafolio, por decir algo, de 6 millones de dólares, si la comisión es del 0.5%, estamos hablando de 30.000 dólares, ¿sí? Esto es una comisión fija y hay una comisión variable en donde yo le digo a mi cliente, oiga, si yo logro un retorno superior al 8%, de todo lo adicional, mi comisión va a ser del 20%, por ejemplo. Si yo logro un retorno del 9%, ese 1% adicional, yo me quedo con el 20%, ¿sí? O sea, el 0.20%. Es una forma de incentivar al administrador a que haga una tarea un poco más activa. Estructuración de portafolios, listo. Bueno, básicamente aquí el tema de la liquidez, sobre todo liquidez del portafolio, es un tema sobre el cual no hay mucha bibliografía, lamentablemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, digamos que todos los mercados, ahora, este tema es mucho más aplicable a mercados emergentes, ¿no? Los mercados desarrollados tienen una liquidez más grande y de pronto estos problemas que estamos abordando son menores. Entonces, digamos, por ese hecho de que sea un problema tan inherente a mercados como en desarrollo, eh, pues hace mucho más, o sea, saca más a flote el problema. Y pues un problema grande es que bibliografía no hay. Pero pues obviamente la idea es trabajar en ello y pues espero que otros profesionales como yo de pronto traten de andar en ese tema. Listo, entonces tenemos, listo, ese es el tema de la bibliografía, sin embargo, pues chévere mantener el contacto con el portal de tutores FX. Entonces cualquier bibliografía adicional ahí que de pronto yo les pueda recomendar, ahí lo van a encontrar. Pues digamos que voy a tratar de hablar con los organizadores. Digamos, la bitácora. Bueno, la bitácora que yo manejo es una bitácora institucional. Pues lamentablemente mi bitácora actual de mi último desempeño, pues es un tema confidencial por el producto que yo manejo, ¿sí? Entonces, pues ese es como el inconveniente. Sin embargo, ejemplos de bitácoras de portafolios de renta fija, que son muy similares a los de renta variable que vieron, también podríamos mirar algunas plantillas o algún formato bajo el cual se pueda estructurar una bitácora y de esa forma aprender de los errores y conocer el track record pues, de algún portafolio en general. Listo, entonces, de todos los modelos de teorías aplicadas a mercados bursátiles, ¿cuál consideramos aplicable? Bueno, aquí en el tema de renta fija es fundamental entender temas de valoración, eh, sensibilidad frente a riesgos, entender muy claro que, pues, obviamente los plazos largos me pueden aumentar mis riesgos de mercado, tener supremamente la teoría de riesgos, de primas de riesgo, ¿sí? O sea, es un mercado tan amplio en instrumentos que hay que tener muy claro que cuando se negocia un título hay que tener muy claro la calificación, la liquidez y por supuesto el plazo. Es muy fácil que a uno lo confunda porque son mercados que se negocian básicamente OTC, quiere decir que se negocian por teléfono, entonces no es simplemente uno pegarle a la pantalla, sino hay un aspecto de negociación verbal muy importante. Entonces es fácil que a uno le puedan, digamos, meter gato por liebre o estar cobrando precios o tasas que realmente no son. Es básicamente lo que, en la recomendación, tener supremamente claro eso en la cabeza
y es un tema pues también de práctica dado el universo tan grande de inversiones que les estoy diciendo. Entonces es básicamente lo que les quería contar el día de hoy. Espero tener oportunidad de ampliar el tema y pues charlar con los organizadores para que por medio de la plataforma nos ideemos un sistema más interactivo en donde ustedes puedan participar más activamente y estructurar un portafolio. Mil gracias a todos por su atención. Para mí fue un verdadero placer y espero que les haya sido de mucha utilidad.